Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, miembros de la mesa, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, miembros de la comisión mixta, señoras y señores. Es evidente que estamos ante una cuestión bien delicada. En general, los asuntos que se debaten en sede parlamentaria lo son, pero hemos de reconocer que esta cuestión afecta de modo muy radical a valores implicados en los principios, convicciones y otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y, en general, de toda la sociedad. Esto agudiza aún más la percepción de que hemos de proceder, como siempre ha de hacerse, con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad. La proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados, con una amplísima mayoría, encomienda al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Esta legitimidad de origen, basada en la representación de la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos, tiene como propósito remitir el informe que ha de realizarse para entregarlo al Legislativo y al Ejecutivo, para que procedan, en su caso, de acuerdo con las conclusiones, sugerencias y propuestas realizadas al efecto. Se trata, por tanto, de un asunto que parte del Parlamento y que, a través de un informe realizado por el Alto Comisionado de las Cortes, habrá de retornar al Parlamento. El hecho de que se trate de una encomienda subraya el carácter de encargo o de petición para realizar una determinada tarea frente a la noción de mandato que proscribe en su artículo 6 nuestra Ley Orgánica Reguladora, mostrando así el vínculo permanente, cooperativo y la matriz que enlaza la acción del Defensor del Pueblo con las Cortes Generales. En esta singular ocasión, la encomienda es una llamada a la sociedad y a las instituciones desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas, con lo que el encargo genera condiciones de posibilidad para afrontar su situación sin pretender apropiarse de lo que ha supuesto y supone para ellas, ni de tratar de minusvalorar su repercusión y alcance. Debemos analizar también lo realizado en otros países, aprender con ellos, aprender de lo ya investigado en nuestro país por medios de comunicación, como el informe hecho llegar por el diario El País al Papa Francisco sobre este asunto y otro bien reciente, o entre otros análisis e informes importantes realizados por el diario, o la meritoria labor de medios locales en condiciones complejas, y el trabajo singular de muchos periodistas, los documentales y series con carácter divulgativo, actores de la sociedad civil, investigaciones académicas y universitarias y de otras instancias, equipos o instituciones. En concreto, hemos solicitado al diario País que nos facilite la información de que dispongan, que considere relevante para los trabajos que hemos de acometer. Desde el Defensor del Pueblo hemos avanzado lo suficiente como para dar cuenta del resultado de esta primera fase de la tarea. Y como ya saben sus señorías, mi compromiso es comparecer ante esta comisión para informar del trabajo y de las decisiones adoptadas sobre la encomienda, así como, subrayo, para escuchar cuantas propuestas tengan ustedes como autores de la iniciativa, que ha dado como resultado esta encomienda. Y ello ha de comprenderse en el sentido de aportar indicaciones y sugerencias y de colaborar con el trabajo. Entiendo que su contribución, señorías, como decisiva mediante el diálogo y el debate en esta comisión mixta, por lo que también les solicito ayuda e implicación. Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo está reconocido por las Naciones Unidas como la institución nacional de derechos humanos en nuestro país. Y es, por tanto, también desde esa función desde la que reclama la colaboración de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para lograr dar respuesta a la demanda que la sociedad reclama a través de su órgano de representación popular.
debemos situar en el centro de nuestro trabajo a las víctimas. Ellas son, como he señalado, el eje fundamental de nuestra actuación y abrimos, por tanto, un proceso de escucha activa, tanto si se dirigen al defensor de forma individual como si lo hacen de forma organizada y articulada mediante asociaciones. Esta encomienda la asumimos, por tanto, sin ningún apriorismo y como una gran oportunidad de estudiar lo que ha sucedido y de lograr recabar en un informe propuestas, medidas y cambios e iniciativas que logren reparar a las víctimas, así como avanzar todas aquellas modificaciones que impidan que algo así vuelva a suceder. Porque ningún país puede quedarse paralizado y menos aún puede avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores. Ninguna institución, ni pública ni privada, puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones. Se trata de asumir como una muestra de madurez y de reflexión el hecho de una sociedad que se enfrenta a esto, los abusos y las agresiones sexuales contra la infancia. Estos abusos se dan en varios contextos, es cierto, pero es la Iglesia uno especialmente significativo, entre otras razones, por el sentido y el carácter de la institución. Y esto lo digo precisamente desde el respeto. Y plantearse a qué se ha debido o qué ha podido fallar y cómo mejorar es una obligación de la responsabilidad democrática. No hemos de dejar de cuestionarnos cómo se ha llegado a esta situación, a qué causas ha obedecido, con qué efectos y repercusión, y produciendo efectivamente víctimas, victimarios, pederastas y personas e instituciones que han de asumir su responsabilidad, y cómo se ha llegado a la convicción de que es imprescindible afrontarlo. En este sentido, interviene el Defensor del Pueblo por encargo del Congreso y en coherencia con el trabajo de esta institución en el área de derechos humanos. Se trata de cumplir los objetivos formales según dicho mandato, pero sin caer en un frío protocolo. Es imprescindible contactar con las víctimas para conocer la verdad y para contrarrestar la injusticia. Solo a partir del reconocimiento de sus testimonios se puede propiciar una adecuada interpretación de lo sucedido. De ahí que no pueda realizarse el informe sin ellas. El cuidado que debemos poner hace, como se ha demostrado en otros países, que el proceso mismo puede ser reparador para las víctimas y para la sociedad, que tiene para con ellas una obligación de solidaridad, y más que ello, y más que eso. A pesar de tratarse siempre de asuntos individuales y personales, hemos de entender que ese lamento, el lamento que es más que eso, ha de resonar en qué podemos hacer, qué pueden hacer con ese dolor las víctimas. Y ello plantea retos decisivos al pensar en el trabajo que debe realizarse. Pero no ha de ignorarse la singularidad de cada víctima y su vivencia individual como factor clave para una verdadera escucha. Este es el elemento fundamental, lograr que se escuche la voz de las víctimas a través de un organismo público, lo que vivieron, lo que necesitan, lo que ha supuesto en sus vidas. Esto obliga al Defensor del Pueblo a concebir los procedimientos, el modo de actuar y la estructuración del trabajo de acuerdo con sus planteamientos y asesorados por una comisión independiente con el objetivo de elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones, las cuales, como ustedes conocen, se presentarán a las Cortes Generales y al Gobierno de España, a fin de que se adopten las medidas que se consideren necesarias en todos los ámbitos. Es voluntad de esta institución trabajar con la debida transparencia, respetando a la vez silencios, espacio y tiempo, como con la discreción que requiere la consideración con las víctimas y con la confidencialidad que exige el caso. Las víctimas son merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es imprescindible el respeto y la escucha a quienes por abusos han venido a ser víctimas, a quienes, y no son pocos casos, han vivido una vida profundamente marcada por dichos abusos, con gravísimas consecuencias, y a quienes con su dignidad son el centro de lo que haya de hacerse en esta encomienda.
sin considerarlas nunca un medio para la elaboración de un informe, sino estimando clave su dolor y su palabra. Las víctimas están en el centro de cuanto hablamos y se tiene la determinación de ofrecer respuesta a la situación en que se encuentran. Si el Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo esta tarea, este encargo, de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, queda subrayado como objetivo primero contribuir a la determinación de estos hechos y responsabilidades, pero asimismo, en segundo lugar, se señala como objetivo la reparación de las víctimas, también por parte de la institución en la que han sucedido los hechos y de sus representantes, y, en tercer lugar, la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niñas, niños y adolescentes. Este informe, finalmente, como he dicho, habrá de presentarse ante el Pleno del Congreso de los Diputados para un debate con la participación de los grupos parlamentarios, a fin de que ellos, es decir, ustedes, adopten las iniciativas que consideren convenientes, según las conclusiones, sugerencias e indicaciones o recomendaciones expuestas. Esta encomienda se realizó el 10 de marzo del 2022 y en ella se señalaba que durante el desarrollo de los trabajos el Defensor del Pueblo informaría a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor de los avances del trabajo encomendado por los cauces reglamentarios pertinentes. Pues en esta situación estamos. Y esta es la razón por la que a principios de este mes de junio pedí comparecer por voluntad propia. Les agradezco el hecho de que haya sido posible. Se trata, por tanto, de ver en el día de hoy qué avances se han producido en el trabajo encomendado. Obviamente, se trata de que esta encomienda no paralice la acción de las tareas que corresponden al Defensor del Pueblo en el desarrollo de su labor ordinaria. Estos últimos 3 meses ha habido alrededor de 8.000 quejas, más de 7.000 llamadas telefónicas. Así que lo que hemos hecho es, para empezar, proseguir trabajando, dando respuesta a las demandas ciudadanas, abriendo actuaciones de oficio, elaborando informes y presentándolos en sedes parlamentarias, y dando cuenta también de los trabajos relativos a la defensa de los derechos constitucionales y a los que se derivan de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el MNP. Contábamos con una encomienda configurada como una idea, pero necesitábamos un proyecto. Si pretendíamos ser eficientes en la tarea a realizar, había que pasar de una idea a un proyecto. Y esto constituía un desafío mucho mayor, pues habíamos de dotarnos de personas, de medios, de procedimientos, de recursos, de cronograma y de toda una estructura de trabajo para propiciar que las víctimas se sintieran escuchadas y reconocidas y encontraran cauces que respetaran las decisiones y necesidades que cada quien expresara, consciente de su singularidad y diferencia, y es lo que hemos concebido y procurado. Entendemos que el mejor modo de llevar a cabo esta tarea pasaría por diferenciar 3 ámbitos de actuación. 1, una comisión asesora de expertos. 2, un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. Y 3, una unidad técnica dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación. Las tareas de la encomienda, que desgloso, si es la determinación de los hechos y responsabilidades, significa A, el estudio de la vulneración de derechos de las personas víctimas de abusos sexuales en el ámbito descrito y la concreción de medidas reparadoras. B, detectar y reconocer las estructuras de oportunidad y el carácter organizativo que han facilitado las acciones individuales de abuso. C, determinar los hábitos y contextos. D, explicitar las características, ámbitos y condiciones en que se han producido esas situaciones. E, conocer los efectos de los hechos en las víctimas y el impacto de estos abusos en ellas y en su entorno familiar y social. F, analizar los tipos de respuesta, una vez conocido el abuso, de las instituciones eclesiásticas y los poderes públicos. Y G, señalar la ocultación de los hechos, las denuncias silenciadas o el encubrimiento por parte de la institución
en la que han sucedido. En segundo lugar, hablando de la reparación de las víctimas, a proponer los procedimientos y ámbitos de actuación, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las víctimas y de acuerdo con las posibilidades legales existentes. ¿O qué cabría sugerir de acuerdo con estas posibilidades o qué cabría modificar? B. Ofrecer canales de escucha y reparación abiertos ante el posible conocimiento de ulteriores nuevos casos. C. Establecer programas de justicia restaurativa. D. Analizar la viabilidad de la responsabilidad civil, responsabilidad social subsidiaria y no solo penal. E. Ofrecer desde los poderes públicos una respuesta no solo jurídica, sino también social a las víctimas. En tercer lugar, la planificación de las políticas públicas para la prevención y atención a las víctimas. Adoptar las medidas en todos los ámbitos a partir del conocimiento de las causas y de lo sucedido, a fin de impulsar y de proponer las medidas de prevención, formación, difusión e investigación de lo ocurrido, con el objeto de establecer protocolos concretos al respecto para evitar que esto pueda suceder de nuevo. La Comisión Asesora determinará las prioridades y los modos de trabajar, de acuerdo con los objetivos de la encomienda. No se trata de constituir un tribunal. La Comisión Asesora no es un tribunal, ni de llegar a elaborar unas sentencias, pero el informe será un primer paso al conocimiento, reconocimiento y reparación como obligación del Estado para con las víctimas, como obligación de toda la sociedad para con ellas. Estimamos que la comisión habría de ser, además de independiente, abierta y plural, y que diera cuenta también de lo que la propia sociedad representa, a fin de lograr un informe que no fuera sesgado ni ideológicamente ni en ningún sentido, sino que estuviera centrado en los objetivos señalados. E insisto, en la dignidad y respeto a la justicia y reparación a las víctimas. Su conformación ha buscado, alejado de cualquier otro efecto, reunir a personas acreditadas en su labor y en su disciplina, pertinentes para el trabajo que ha de realizarse según los objetivos señalados. Ello nos condujo a iniciar una serie de conversaciones, entrevistas y reuniones, solo cuento las que han sido externas, ¿no?, más de 30, con diversos organismos, instituciones y asociaciones y con distintas personas que por su labor profesional, por su ocupación o desempeño, han venido obteniendo experiencia, conocimiento e implicación. Y, en su caso, competencias en asuntos decisivos para definir acertadamente lo que habría de realizarse. Desde el primer momento, consideré que si la Iglesia Católica participaba explícitamente en el proceso, asesorando junto a otros expertos, profesionales, competentes con experiencia, con una formación que pudiera aportar perspectivas necesarias y diversas, el informe resultaría más fecundo y podría tener un mayor alcance. Algo que, sin embargo, otras personas consultadas ponían y ponen en cuestión. Tras diferentes conversaciones con el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y finalmente con el presidente de la misma, el cardenal don Juan José Amella, la Iglesia Católica, como institución, desestimó formar parte de la Comisión Asesora, señalando que ello no supondría dejar de colaborar siempre dentro de la ley. Expresión que, siendo innecesaria, por supuesto, siempre dentro de la ley, por presupuesta, parece indicar alguna circunstancia de los límites de esa colaboración. Ello no supone, por nuestra parte, excluir la tarea realizada y la experiencia vivida en diversos ámbitos en el seno de la propia Iglesia y de personas dispuestas a aportarla dentro de la Comisión o a ella a través de sus comparecencias. Por otra parte, yo me reuní también con él, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos de la CONFER, don Luis Díaz Sariego, quien ha mostrado asimismo la voluntad de colaborar y ha señalado: estamos a la espera, en coordinación con la Conferencia Episcopal, de lo que el defensor del pueblo pueda solicitarnos para esclarecer los abusos en el seno de la Iglesia. Queda por ver y queda por definir, por tanto, en qué términos concretos se dará esta colaboración.
también nosotros estamos a la espera. A la par, diversas asociaciones de víctimas mostraban sus preocupaciones y sus prioridades, contando con todo un itinerario de actuaciones que merecen nuestro reconocimiento y cuyas voces han de encontrar un espacio para hacer valer sus buenas razones. Todo ello desde una diversidad de perspectivas que coinciden en situar a las víctimas en el corazón de las decisiones que han de adoptarse al respecto. El trabajo se va a desarrollar con un equipo de asesoramiento independiente o comisión asesora. La comisión estará compuesta por 20 personas. Luego podemos comentar por qué tantas o tan pocas. 17 de ellas son asesores externos. También formarán parte de la comisión la institución Defensor del Pueblo, la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo como presidente de la misma como titular de la institución, tal y como señala la encomienda. Esta presencia de doña Teresa Jiménez Becerril y de doña Patricia Bárcena ratifica aún más el compromiso de toda la institución, la implicación de la misma y la búsqueda de un informe de pluralidad y de consenso institucional. Es por lo que vamos a trabajar. Estas 17 personas, como digo, pertenecen al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en el ámbito jurídico, en derecho penal, derecho administrativo o derecho canónico o derecho constitucional, o especialistas en derechos humanos. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, a los jóvenes, o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. Estos expertos tienen, a nuestro juicio, a mi juicio, capacidades acreditadas para el estudio académico o científico y competencia profesional para abordar los espacios que entendemos en esta primera fase del trabajo que hay que explorar. Se trata de las siguientes personas mencionadas por orden alfabético. Xavier Arzób Santisteban, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la cátedra Jean Monnet, de Integración a través de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional. Olga Belmonte García, profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, autora de Víctimas e Ilesos, ensayo sobre la resistencia ética. Leticia de la Hoz, abogada del Colegio de Gijón y abogada rotal por la Nunciatura Apostólica, miembro de Justice Initiative, Respuesta Europea a los casos de abusos contra la infancia. Miguel García Baró López, miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, coordinador del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Juan Carlos González Martín, licenciado en Derecho y Filosofía, miembro de ESMA, Organización para el Acompañamiento a Supervivientes de Abusos Sexuales, ha asesorado a instituciones religiosas en la implantación de entornos seguros, protocolos y políticas institucionales de prevención. Araceli Medrano Samaniego, psicoterapeuta especializada en víctimas de abusos sexuales y víctimas de violencia de género, doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco, profesora del máster en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad de Deusto. Lourdes Menacho Vega, presidenta del Consejo General del Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Experto universitario en acción socioeducativa con infancia, adolescencia y juventud en acogimiento residencial por la Universidad de Málaga. Paula Merelo Romojaro, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de enseñanza secundaria. María Elena Olmos Ortega, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y secretaria general de la Universidad de Valencia, de la Universidad Pública de Valencia. Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Expresidenta de la Asociación Española de Canonistas. Noemí Pereda, profesora titular de Victimología de la Universidad de Barcelona y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de dicha universidad. Experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de violencia contra la infancia en España. María Jesús Reimundo, fiscal
de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha sido también letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Julián Carlos Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas, criminólogo, abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. José María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad de Lleida, investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas, coordinador y coautor de abusos sexuales en la Iglesia Católica, análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional. Gemma Barona, profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco y codirectora del posgrado Trabajar con víctimas de experiencias traumáticas de esta universidad. Doctora en Derecho, diplomada en Criminología y máster en Sociología Jurídica, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología. María Vilches Fernández, fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido también asesora del Ministerio de Justicia. Ana Laura Zugaza Izpuru, diplomada en Magisterio y licenciada en Psicología y en Teología, profesora del IES Bertendona de Bilbao, ha dedicado su vida a la educación. Ha sido miembro del Consejo Diocesano de Bilbao y miembro de la Asociación de Teólogas Españolas. A todas ellas agradezco su implicación y disponibilidad para un trabajo de tanta responsabilidad y cuyo sentido se basa en gran parte en el hecho de compartir un espacio común desde posiciones profesionales distintas, que en principio no tienen por qué ser similares. Resulta gratificante comprobar su generosa determinación, conscientes de la importancia de esta labor para las víctimas, para toda la sociedad y también para la Iglesia Católica y los poderes públicos. Subrayo, y también para la Iglesia Católica y los poderes públicos. La comisión asesora, compuesta por un equipo independiente de profesionales en aquellas materias que se han reconocido como primordiales, nos vincularán con otros especialistas que podrán también aportar a los trabajos. La elección se ha hecho tras, como digo, múltiples entrevistas con expertos, asociaciones de víctimas, miembros de la propia Iglesia, instituciones del Estado y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, a la propia comisión asesora le corresponderá definir, encauzar, debatir y proponer cuáles son los modos de actuación y los ámbitos en que afrontar esta tarea. De modo que la propuesta inicial se verá enriquecida con esta aportación y colaboración, más aún como intérpretes y garantes de una labor rigurosa y responsable. Es más, esta comisión tiene la flexibilidad suficiente para, en su caso, incorporar puntualmente a otros especialistas si la realización del informe o del trabajo lo requiere. El foro de asociaciones se concibe como un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas o con las personas o personas de la comisión que se determine, compartan sus experiencias y posiciones. Así se podrá llegar a aglutinar una serie de indicaciones o recomendaciones que a través de la comisión de asesoramiento cabría incorporar al informe final. La experiencia de estas asociaciones, los procesos de articulación de las víctimas que señala la encomienda parlamentaria y su compromiso e implicación merecen ser atendidas y consideradas de manera singular si se trata de efectuar un informe realista y comprometido con ellas. Desde el Defensor del Pueblo se invitará a estas asociaciones de víctimas a diferentes sesiones de trabajo donde se las escuchará. Para ello, a lo largo del proceso de análisis y estudio que llevará a cabo la comisión, se concertarán diferentes encuentros donde puedan reunirse representantes de las asociaciones que deseen participar y aportar su experiencia y conocimiento. La comisión, a su vez, fijará días de reuniones de trabajo a las que podrán acudir las asociaciones de víctimas. Contamos con su presencia como participantes activos de las conclusiones a las que se llegue desde la comisión.
En estas jornadas de trabajo estarán presentes diversos miembros de la Comisión y yo mismo, como defensor del pueblo, a fin de fomentar un diálogo y elaborar un documento que recoja los puntos principales y que se trasladen a la Comisión. En relación con la unidad técnica, consideramos imprescindible crear una unidad técnica de atención a las víctimas a investigación en el propio seno del Defensor del Pueblo. No nos parece adecuado que la organización de la institución, que ahora se ocupa de diversas áreas y con un trabajo muy definido, sea la que ahora, de una u otra manera, sin personas especializadas en aquello que ha de hacerse, vayan a ocuparse esporádicamente de lo que hay que hacer. Se trata de crear una unidad técnica. Y esto contará con un coordinador de equipo que estará vinculado a la comisión asesora y tendrá funciones de apoyo a las labores de la comisión y estará integrado por profesionales de la psicología, la criminología y del derecho. Atenderán y escucharán a las personas que acuden a presentar su caso y se encargarán de elaborar estudios que consideren oportunos y que contribuyan a conocer la realidad de los abusos sexuales relacionados con la Iglesia Católica. Las personas que compongan la unidad técnica lo harán contratados específicamente para esta labor concreta. Estará dotada de medios materiales y humanos que garanticen que el trabajo pueda realizarse con la discreción y privacidad requerida, sin interferir en el funcionamiento ordinario y la actividad habitual de la institución. La unidad técnica de atención a las víctimas va a desarrollar dos líneas de trabajo: un procedimiento de escucha activa a las víctimas y un procedimiento de estudio y de recogida de información. El procedimiento de escucha activa tiene como finalidad facilitar a las víctimas de abuso sexual un espacio donde puedan expresar libremente su experiencia. Las víctimas serán invitadas a dirigirse a esta unidad mediante un teléfono gratuito, un correo electrónico o por cualquier otro cauce de comunicación que se requiera, respetando la confidencialidad de los datos aportados. Se ofrecerá también la posibilidad de presentar su testimonio presencialmente ante los profesionales de la unidad técnica en Madrid. Si en ese momento la persona no desea hacerlo, se le animará a contactar con la unidad más adelante. A las víctimas que deseen ofrecer su testimonio, la unidad técnica les solicitará información, documentación que acredite hechos y sus efectos. Se les invitará a que lo hagan por correo electrónico u otro medio habilitado y se les citará una entrevista en el formato que lo desean y si así lo desean. Hemos de seguir el ritmo también de las necesidades y de los deseos de las propias víctimas, que no debe estandarizarse como un prototipo homogéneo. La unidad técnica citará a las personas solicitantes para que expongan los hechos, siguiendo determinados criterios con absoluto respeto a sus preferencias y a sus deseos. Si la víctima fuera una persona mayor de edad y la unidad comprobase que se trata de un presunto delito, se le facilitará orientación jurídica para que pudiera presentar denuncia o dirigirse al Ministerio Fiscal. No se trata en absoluto, como he dicho, que las víctimas sean un medio para un informe. Su palabra tiene sentido en sí misma y su escucha, con voluntad de que pueda hacerse en un contexto de respeto y de confianza. La unidad también estará abierta a atender cuantas cuestiones lleguen de otro tipo de instituciones, organismos, entidades o personas que estén interesadas en participar en este proceso. Esta unidad estará formada por profesionales en la escucha. Además, estará dirigida o coordinada por una persona con experiencia en este tipo de actuaciones. La escucha seria, respetuosa y rigurosa se efectuará en un contexto de dignidad hacia las víctimas, lo cual ya podría tener en algún caso un efecto reparador. La información se recopilará de modo que los testimonios vengan a ser una fuente fidedigna de trabajo y de las conclusiones del equipo. Se trata de analizar lo sucedido a partir de los relatos de las víctimas. Por otro lado, se colaborará con instituciones públicas y privadas que puedan tener o cuestionar documentos de interés para el trabajo encomendado. A fin de lograr una investigación exhaustiva, los expertos establecerán el procedimiento de elaboración del informe, así como la estructura, conclusiones y recomendaciones que realizar. La unidad ofrecerá un canal de contacto directo a las víctimas y se creará un registro propio independiente del sistema de quejas de la institución Defensor del Pueblo, a fin de tratar esta información de manera específica, individualizada y rigurosa, con la debida confidencialidad de los casos. Quiero subrayar la idea de que esta unidad de trabajo tratará con el máximo cuidado, respeto
y confidencialidad cada caso, pero esta unidad tiene un objetivo claro: recabar datos para evaluar lo sucedido y proponer a la Comisión Asesora información al respecto. No se trata de una unidad de terapia para las víctimas. Se trata de no revictimizarlas. Se trata de una recogida de datos e información para el trabajo que el Parlamento nos ha encomendado. Quería señalar, ya en la línea de ir acabando, otros asuntos. Algunos asuntos relevantes e imprescindibles para poder llevar a cabo la tarea. Para dar cumplimiento en materia de financiación a lo indicado en la proposición de ley y contar con los recursos necesarios para realizar el trabajo, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a los órganos de gobierno de las Cortes Generales, como fue sugerido por la presidenta, a las mesas del Congreso y del Senado, mediante una solicitud de autorización con cargo al remanente, es decir, como ustedes saben, presupuesto no utilizado de ejercicios anteriores en poder de las Cortes Generales. Los miembros de la unidad técnica serán contratados por la institución para la tarea que les ha asignado. Quería referirme también a que la institución considera que la unidad técnica debe disponer de un espacio de trabajo que reúna las mejores condiciones de idoneidad para el cometido encomendado, que es previsible suponga la celebración de numerosas entrevistas con víctimas de abusos que quieran presentar su testimonio, participación de asociaciones de víctimas. Con tal fin, se ha procedido a arrendar y acondicionar unas instalaciones donde en los próximos días comenzarán a trabajar los técnicos contratados. Esta oficina se encuentra en las inmediaciones de las dependencias del Defensor del Pueblo. Quería señalar también que para el tratamiento ordenado y seguro de la información que va a ser recopilada y el tratamiento de la misma exige organizar y sistematizar los procesos, garantizando la máxima seguridad. El área de infraestructuras del Defensor del Pueblo ha diseñado un plan estratégico que define las líneas de actuación a seguir, proporcionando orden y claridad a la hora de recoger y archivar la información para que pueda ser procesado. Los ejes de este plan estratégico, los ejes estratégicos de este plan serán la información y la participación, las fichas de los testimonios con bases de datos, el proceso de investigación, verificación y la guía de actuación. En relación con la información y participación, se va a habilitar una sección, una pestaña en la web institucional del Defensor del Pueblo que recoja información relevante sobre la Comisión Asesora. Los contenidos de esta sección se irán actualizando según las necesidades de la Comisión. Lo más relevante será el apartado de participación, donde las personas que deseen aportar su testimonio van a encontrar diversos canales para hacerlo: teléfono, correo electrónico, correo postal o formulario web. Bases de datos, fichas de testimonios. La elevada sensibilidad de la información gestionada aconseja que toda esa información esté en un espacio seguro de información, solo accesible por los miembros de la Comisión Asesora. Toda la información de este espacio estará cifrada, con mecanismos de auditoría detallada y sistemas de prevención de fugas de información. Se creará una estructura normalizada de la información que facilite el estudio y análisis de los testimonios. La información que se recopile sobre la encomienda tendrá un tratamiento exclusivo y diferenciado del resto de la documentación que en su actividad ordinaria gestiona la institución Defensor del Pueblo. Está previsto, en caso de tener que tratar grandes volúmenes, eso habrá que ver, de archivos en papel, implementar proyectos que faciliten la extracción de la información relevante mediante sistemas de OCR inteligente y descubrimiento de entidades y la categorización e indexación automática de las imágenes de los documentos. El proceso de investigación y verificación se desarrollará un prototipo de guión normalizado de información para la grabación de testimonios. Para la guía de actuación se contará con herramientas de análisis de información que faciliten identificar patrones y monitorizar el cumplimiento de los estándares definidos para la verificación de los testimonios, identificar escenarios en los que deba priorizarse la realización de entrevistas, facilitar el análisis de los casos en función de distintas variables y casuística, facilitar la visión global de los testimonios y el seguimiento de los mismos, así como la elaboración de informes segmentados desde cualquier prisma posible. En definitiva, se trata de hacer propuestas realistas para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.
De este modo queda claro qué se va a hacer y por qué. No se trata de llevar a cabo revanchas o venganzas. Vamos a estudiar con rigor y objetividad lo sucedido, pero con un profundo respeto por las víctimas y su dignidad. Gran parte del trabajo se ha de basar en relatos, en sus propios relatos. Por tanto, se les escuchará para que contribuyan a las propuestas que se presenten en el informe, para, entre otras cosas, prevenir que vuelva a suceder. No podemos ni debemos dar a la conversación con las víctimas un tono asistencial, sino un aire de participación. No hemos de hacerlas sentir actores pasivos para un informe. Debemos involucrarlas en las propuestas y en los estudios. Nuestra voluntad es escuchar a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto. Y se ha de encontrar un espacio al que dirigirse, para ellas, para ellos. Se trataría entonces de definir el objetivo del acercamiento, poner una denuncia, dar información, quejarse, poder manifestarse en un espacio de confianza y de expectativa. En función de ello, se redirigirá a uno u otro miembro de la comisión, a una u otra sección de la oficina del defensor o a la unidad técnica. Señorías, entendemos que entre todos podemos desempeñar una gran labor, impulsando, recomendando e instando la participación de los poderes públicos para promover un reconocimiento institucional y social a las víctimas, favoreciendo su dignidad y su reparación, y procurando la asunción de la responsabilidad personal e institucional de quienes llegaron a hacer que lo fueran, llegaron a hacer que fueran víctimas. Así nuestra tarea tendrá sentido y así responderemos adecuadamente a la encomienda que las Cortes Generales nos hacen. Muchas gracias. Gracias, defensor.